Listo. Esto me dice que se está grabando. Sí, ya se está grabando. Bueno, díganme. Muy buenas, ¿cómo estás, don Mauricio? Buenas. Buenas, Sandra, buenas, Willy, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, muy noches. buenas noches para todos. Un Bueno, Qué abrazo rico para estar acá con todos. ustedes. Gracias por esta Qué rico bonita estar. invitación que me hace. bueno, estamos reunidos aquí para entrevistar al doctor Mauricio Molinares, que ha tenido una amplia experiencia desde su carrera como abogado, desde el año 2007, también como rector de universidades importantes a nivel nacional. Y en este ejercicio vamos a conversar un poco con él para que nos diga cómo ha sido su liderazgo a través de toda esta trayectoria profesional. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Joana. Gracias por esta invitación que me han hecho a ti, a Sandra, a William. Me siento muy honrado con esta invitación de poder compartirles lo que en mi vida ha sido trabajar en los procesos de formación de los seres humanos. Les decía que yo soy un enamorado de eso porque crecí desde muy niño en un contexto de dificultad, de muchas dificultades, en un escenario social complejo, en donde veíamos lejos la posibilidad de poder acceder a estudios de educación superior. Con el tiempo, después terminé siendo el rector de la universidad donde me formé. Fue la Universidad Libre de Barranquilla, donde me hice abogado y después, gracias a Dios, pude hacer otros estudios de posgrado, tengo varias especializaciones, maestrías, aún no he comenzado mi doctorado, pero soy un fanático de que la gente se forme y por eso a ustedes los felicito por el ejercicio académico que están haciendo en formación postgradual, sobre todo en temas de educación. Y aquí tienen un amigo y un servidor y quiera Dios que este diálogo y esta conversación sea útil para ustedes y para todo el que se asoma a mirar. Yo desde muy pelado, desde que era estudiante de Derecho, supe que iba a ser profesor. Me encantó mucho el ejercicio de enseñar y de compartir y me gustó mucho el salón de clases. Yo vivía en mi universidad. Entraba, veía la misma materia en otros profesores. O sea, si yo sabía, por ejemplo, que yo, Derecho Constitucional, yo tenía un profesor, pero había otro profesor dictando Derecho Constitucional, a mí me encantaba después ir a ver esa misma materia dictada por otros profesores y disfrutaba mucho el ambiente que se da en el salón de clases. Sobre todo porque yo estudié mi primer año de derecho, solamente el primer año lo hice en la mañana. Luego me correspondió trabajar de noche y estudiar de día. Y me di cuenta que el salón de clases es un escenario de posibilidades maravillosas. En el salón de clases hice negocios, en el salón de clases obtuve trabajos. Mi primer trabajo como abogado fue en la rama judicial con un profesor que era magistrado y que vio que yo era un pelado juicioso, estudioso, aplicado. Y me dijo, Mauricio, ¿tú quieres hacer prácticas de judicatura en el tribunal? Claro, profe. Y me fui a hacer mis prácticas. Mis prácticas fueron tan buenas que me quedé trabajando. Fue mi primer trabajo en la rama judicial. En muy temprana edad fui rector de la universidad donde estudié. Fui secretario general, fui director de posgrados, fui rector 3 años y después fui rector 4 años de la Universidad Autónoma del Caribe, que era un escenario complejo. Había que liquidar la universidad, había que cerrarla. Una universidad que venía con muchas complejidades y Dios nos permitió, con un esfuerzo y con una estrategia muy bacana, poder levantarla y hacerla reverdecer. Y por eso me encantan los procesos académicos. Esa pregunta es súper bonita porque, y me encanta que la preguntas contextualizado en este tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si a ustedes les pasó, pero yo tuve profesores y tuve líderes académicos eh, acartonados, encumbrados, y uno los veía el doctor, el rector, el profesor. Yo tuve un profesor, Johanna, que notaba obligación, derecho de las obligaciones, y notaba la clase en latín, y nos hacía exámenes en latín. Entonces, examen oral, defina la palabra obligación en latín. Obligatio es juris vinculum quo necessitate. ¿Sabe para qué sirve? Un cliente no va a llegar a la oficina de un abogado y le va a preguntar, ¿usted sabe hablar latín? ¿Usted sabe cómo los romanos definían el término obligación? No, el cliente va a llegar a decir, hey, tengo un problema. ¿Usted me puede ayudar a resolver mi problema? Claro que sí. Y eso me lleva a contestar, William, la pregunta. Hoy, un líder educativo tiene que ser un motivador, tiene que ser una persona que pueda estremecer el alma de sus estudiantes, de sus compañeros, porque es en las emociones en donde los procesos de aprendizaje toman cemento y se pegan. Yo no sé si a ustedes les pasa algo. Yo me recuerdo de mis profesores, por ejemplo, del colegio, por las emociones que me hacían sentir. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el profesor de trigonometría, porque me hacía sentir un bacán. O sea, el man llegaba, saludaba, nos abrazaba, ¿cómo estás? Nos motivaba. Si tú me preguntas hoy que te haga un ejercicio de seno y de coseno, yo no sé, esa vaina se me olvidó, porque en la vida no lo volví a hacer. Pero nunca se me olvidó ese profesor, porque me hacía sentir bien. Y también recuerdo a los que me hacían sentir muy mal, a los que generaban en mí sensaciones de temor, sensaciones de la nota, del quiz, de la represión, del grito. Entonces, yo creo que hoy el mundo del conocimiento ya cambió. Ya los profesores no vienen a enseñar nada, porque el conocimiento todo está aquí.
ChatGPT, los idiomas todos están aquí. Hoy en este equipo yo tengo acceso a todos los códigos, en mi caso que estudié Derecho, la constitución de varios países. Entonces ya yo necesito que venga un profesor a rezarme algo y yo vengo y lo repito para podérselo en el examen y me saque 5. No, yo necesito a un motivador que me muestre las opciones todas que hay en un universo de conocimiento y me acompañe para no perderme en este mundo de información, porque si no lo tengo, te pierdes en el mundo de información y no sabes cómo canalizar ese conocimiento. Entonces, para redondear la respuesta, hoy un líder en educación debe ser alguien empático, que pueda conectar con las emociones de los corazones de las personas que están a su alrededor. Y te prometo que va a ser un hombre recordado en la vida profesional para siempre. El salón de clase debe ser un lugar seguro, debe ser un lugar de emociones sanas, de emociones bien gerenciadas, para que esta caja sellada se abra a toda la bendición que... Wow, una pregunta bastante emotiva para mí, porque, a ver, les cuento y les contextualizo un poquito. La Universidad Autónoma del Caribe es una de las universidades más emblemáticas de todo el Caribe colombiano. La Universidad Autónoma del Caribe es, después de la Universidad de Cartagena y del Atlántico, la tercera universidad que más arropa a todo el Caribe. Y las dos primeras son públicas. Entonces, miren, les explico un poquito. Primero está la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena es una de las universidades públicas más grandes del país y creo que es la universidad pública más grande del Caribe. Se llama Universidad de Cartagena, pero tiene estudiantes de todo el Caribe, incluso de otras partes de Colombia. Segundo viene la Universidad del Atlántico. Se llama la Universidad del Atlántico, queda aquí a escasos 2 kilómetros de mi casa en Barranquilla, pero en ella estudian gente de las islas, de todo el litoral atlántico, de todo el Caribe y también gente de afuera. Y la tercera es privada y es la Universidad Autónoma del Caribe. Fue la primera universidad en Colombia en tener un equipo de fútbol en la primera división de fútbol colombiano, en tener una emisora en FM con alcance en toda la región Caribe, desde la puntica de La Guajira hasta el sur del Cesar, en tener un polideportivo con 9 hectáreas, con canchas reglamentarias y escenarios deportivos con graderías de fútbol, baloncesto, béisbol, piscina olímpica. O sea, la hace una universidad con una visión bacanísima y es un referente. Yo era rector de la Universidad Libre, acabamos de acreditar en alta calidad el programa de medicina y eso me generó algún grado de digamos, cercanía o reconocimiento de ese liderazgo, de haber acreditado el programa de medicina de la Libre. Y la ministra me pidió el favor de que yo acompañara a la Universidad Autónoma del Caribe como miembro de la Sala General. Yo primero fui miembro de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe, pero un proceso para liquidar. Y había una rectora, y esa rectora, ante las circunstancias complejas financieras y administrativas de la universidad, que no tenía dinero ni siquiera para pagar el recibo de la luz, prefirió renunciar. Entonces yo tengo una predilección por lo difícil. Desde pelado me ha encantado lo difícil. Cuando a mí me dicen que algo no se puede, es como si me pusieran un motor aquí en las nalgas. Y voy para adelante. Esa vaina, yo no quisiera ser así, pero así me hizo la vida y el contexto de mundo de dificultad que viví y mi liderazgo de mi viejo me hizo eso. Entonces, en algún momento, los miembros de la sala general me dijeron, bueno, Mauricio, ya se acababa mi periodo de rectores de la Libre y me dijeron, bueno, hermano, aquí hay un gallo, se la juega. Y yo me la jugué. Hicimos un plan y encontré una universidad que en su mejor momento llegó a tener 18.000 estudiantes y me la entregaron con 200 estudiantes. Y lo que hicimos fue un plan bonito. Yo le denominé el plan Adulán. Yo no sé si ustedes conocen el término Adulán. Adulán fue la cueva donde el rey David se escondió, no era rey, pero se escondió junto con un pocotón de locos, enfermos, mentecatos, lisiados, y ahí formó el ejército más poderoso de Israel. Yo dije, nosotros podemos hacer que esta universidad, una casa donde han estudiado más de 56.000 egresados de todo el Caribe, no se puede perder. Y la dejamos, la cogí con 200 estudiantes en la pandemia en el 2020 y en el 2024 la entregué con casi 8.000 estudiantes, con el polideportivo recuperado, con el teatro universitario recuperado, con programas acreditados en alta calidad. Lastimosamente, por una agenda política de gobierno, yo no tengo una línea de pensamiento con respecto a que las universidades tengan que tener un adoctrinamiento y no acepté ese tipo de cosas, y el gobierno actual tomó la decisión como una medida represiva de sacarme. Y el plan estaba que a los 4 años, cuando ya se comenzara a ver ese reverdecer, la universidad iba a ser apetecida por grupos políticos y necesitábamos protegerla. Pero bueno, Dios tiene procesos perfectos para todo. De pronto yo había empeñado mi vida porque yo no sé hacer nada si no le meto pasión y me entrego a eso. Y de pronto mi salud también se está viendo afectada. Hoy tengo más tiempo con mis hijos, a pesar de que trabajo en Bogotá, me toca viajar. Eso me estaba consumiendo mucho, pero la motivación de haberle devuelto una universidad al Caribe y poder haberle devuelto una universidad a más de 57.000 egresados me generaba a mí esa motivación. Porque como te digo, Sandra, me encantan los procesos difíciles en donde uno pueda generar y aportar valor agregado. Y eso fue lo que más me motivó, y dejamos unas cifras históricas versus lo que encontramos
una infraestructura recuperada con una fachada en vidrio termoacústico hecho por Tecnoglass, a donde fui a tocar las puertas y decir, hey, ayúdame a levantar la universidad. No, pero tú no tienes plata, me dijo Cristian Táez. Yo le decía, pero tú estás regalándole comida a la gente. No le regales comida, regales educación. Y yo te cambio ventanas por becas, para que la gente estudie. Y así encontramos solamente 2 convenios y damos 86 convenios entre empresas públicas, privadas, para matrículas, para ampliación de cobertura. Fue algo que disfrutamos muchísimo, porque si hay algo que yo veo, porque soy producto de eso, es cuando hay una plataforma para que la gente estudie y que el ser humano pueda ser transformado y decir, mira, lo mejor que a mí me puede pasar en la vida es encontrarme con alguien que diga, profe, mire, ya me compré este carrito, voy echando para adelante, profe, estoy trabajando en tal parte, profe, monté mi empresa. Y esos son las universidades, esos son los colegios, esos son los lugares en donde el ser humano puede acceder al universo de oportunidades que Dios nos brinda. Excelente, excelente experiencia. Muy bueno. Bueno, y Mira, esa pregunta que tú me estás haciendo es el gallo de las universidades en el mundo. Tengo la bendición de haber podido visitar varias universidades en el mundo y hoy las universidades ya dejaron de ser un lugar con aulas de clase donde la gente va a estudiar 5 años y sale con un título de trabajo. Ya eso no son las universidades. Universidades, sobre todo las universidades del primer mundo, las universidades de Estados Unidos, tú vas y tú dices, ¿dónde están los estudiantes? No hay estudiantes. Y tú dices, ¿qué pasa aquí? Hey, están estudiando desde distintas partes del mundo. Como estamos nosotros aquí conectados en 3, 4 ciudades diferentes. Joana, tú estás en Barranquilla, yo estoy en Puerto Colombia, Sandra está en Bogotá y William está en Medellín. Así se está estudiando. Y lo que sí son las universidades, y tú lo vas a ver, son grandes laboratorios, grandes escenarios en donde se están, digamos, gestando las soluciones a través de la investigación y la innovación para resolver los problemas de contexto de la humanidad o del contexto donde esté esa universidad. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene laboratorios y MIT, donde tengo la bendición de haber estado, escenarios donde tú dices, aquí estamos resolviendo el problema del COVID, aquí estamos resolviendo un problema de salud pública, aquí estamos resolviendo un problema financiero para las empresas, a través de inteligencia artificial. Las universidades colombianas, por ejemplo, no tienen el alcance para resolver los problemas de la humanidad, pero sí pueden resolver problemas del contexto local o regional. Te pongo un ejemplo. Yo era rector de la Universidad Libre y se metió el COVID. Y la Libre tiene una facultad de microbiología. Y los investigadores no pueden ser gente ecléctica y etérea que esté pensando en doctrinas y publicar papers y libros que se queden en las hemerotecas y en los anaqueles de la universidad. Me reuní virtualmente porque no podíamos reunirnos con los profesores e investigadores de microbiología y dije, hey, llegó una pandemia, inventémonos, ustedes que son los microbiólogos, una ruta para para los desechos de los pacientes COVID en casa o en clínica. Esa vaina no existe. Llegó esta es nueva. Pero yo me imagino que ustedes como microbiólogos tienen que tener o saber cómo deben ser las disposiciones de las basuras, de la basura de la caneca del baño, de la cocina, de la comida, qué sé yo, de un paciente COVID. Armen esa vaina, tiren línea, reúnanse ustedes, hablamos en 8 días y ustedes me muestran un avance. ¿Y por qué vamos a hacer con esa vaina? Hey, voy a llamar al alcalde y le voy a vender esa vaina. Y a los 8 días me explicaron todo el programa. Yo soy abogado, yo no sé de bacterias, yo no sé de nada, pero la lógica me dice que la gente que está metida en un laboratorio tiene que brindarle soluciones de contexto a la humanidad y no que estén ahí metidos en el laboratorio hablando fórmulas que nada más ellos entiendan. Ese es, el rol de lo que hoy debe convertirse la educación. La educación y el que nosotros estemos aquí sentados tiene que traducirse en la solución de contexto para alguien incluso que no esté dentro de la universidad. O sea, las universidades tienen que impactar las casas y el mundo global es donde hoy en día nos estamos moviendo. Entonces, aquí en Barranquilla, la alcaldía compró eso, se lo vendimos por una cuantía importantísima. Yo quedé como un príncipe con mi directivo porque traje recursos a la universidad. Esos recursos se les entraron a los investigadores con unos incentivos porque están generando ciencia y a la gente en Barranquilla, cuando tú llamas y dices, hey, tengo COVID, miércoles, le vamos a mandar un correo, le vamos a mandar un librito para que usted sepa entonces los papeles del baño, la caneca, la basura, esta bolsa de este color. Estoy poniendo un ejemplo yo, muy elemental para decirte que en eso se tienen que convertir las universidades. Ayer estuve en una reunión con el rector de la Universidad de Barranquilla y él me decía, Mauricio, yo no me enredo la vida con los cursos de extensión y de formación técnico-laboral. Yo decía, ¿cómo si que no te enredas la vida? Se llama eso. Yo decía, ¿cómo si que no te enredas la vida? Y me dijo, no, viejo Mau, yo me voy para el empresario y le digo, ¿qué necesitas? Entonces el empresario me dice, hey, yo necesito que mis ingenieros sepan usar la herramienta tal. Y entonces yo le armo una formación corta, porque ya 5 años es mucho. ¿No? El mundo cambió. Estudiar 5 años es demasiado largo. Hay que estudiar cosas cortas que podamos ir llenando
los espacios por ciclos propedéuticos, para el final sí, pero que me permitan ir trabajando y ir enganchando la vida laboral. Entonces me decía, el empresario en el camino me dice, ¿cuál es su problema? Y yo le vendo una solución de contexto a través de formación o de investigación o de innovación y con eso a mí me pagan, me compran y engancho a mis estudiantes, a mis profesores, a soluciones de contexto social. Ese es, para mi criterio, lo que debe convertirse hoy la universidad. Y sí, sí, seguir estudiando. Pero hoy las universidades deben entender que el mundo cambió, porque si no van a quedar como quedó Blackbuster, alquilando películas de Betamax y de VHS, y resulta que vino Netflix y arrasó con Blackbuster. Y me encantó esa iniciativa que tuviste y que la comunidad, todo el municipio de Barranquilla lo acogió. Bendita sea la crisis. Las grandes, los grandes avances de la ciencia en la historia de la humanidad han nacido de una crisis. No nos gusta, a mí no me gusta. A mí no me gusta la crisis ni el problema, pero debo reconocer que todas mis fortalezas y mis competencias humanas yo las he desarrollado a través de las crisis. Estanislao Zuleta, se lo recomiendo. Elogio a la dificultad. Léanlo, es un discurso que lo leen en 30 minutos. Fue el discurso que Estanislao pronunció en su ceremonia de graduación, creo que cuando se graduó como doctor. Y él habla de que el ser humano quiere vivir en una salacuna provista de algodones. La crisis hace que nosotros podamos salir a resolver problemas. Y la investigación, por ejemplo, la universidad y la innovación hacen de ver cómo resolvemos los problemas que hoy la crisis nos plantea. No nos gusta, pero hace de nosotros mejores seres humanos. Y no nos gusta en los procesos de formación. Por eso me encantan las instituciones en donde hay mucho por hacer. Yo he estudiado en universidades provistas de todo, bacanísimo, pero las universidades en donde más he desarrollado mi trabajo docente, por ejemplo, yo fui profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, la Escuela Superior, la ESAP, y la ESAP debe llegar a toda la periferia del territorio colombiano. Voy a mandar una foto yo mía dictando clases debajo de una bonga en Bayagué, a 55 grados centígrados. Wow. El que no ha ido a Bayagué no puede hacer el calor. Bayagué o Fundación. Qué bacano esa vaina. Y para poder llegar había que coger una chalupa, cruzar el río. Y tú dirías, no, es ¿Sabes que qué, Mauricio? sí, Disculpa que te interrumpo, sino que Magangué es una de las ciudades más calientes de la que he ido, junto con otra que se llama el Plato Magdalena. Plato, por supuesto, papá. Esas dos, Bayagué, Plato, Fundación, todos los montes de María. Y, mano, esa vaina. impresionante, impresionante. Dice que vieron el diablo buscando un bolo y un vive. Ay, María, qué pena la introducción ahí, dale. No, buenísima, porque es que es así. Entonces, a mí me encantaba esa vaina, porque a veces nosotros queremos vivir como la canción de Rubén Blades, esa del padre Antonio y el monaguillo Andrés, que dice que el padre no quería estar en el Vaticano entre papeles y entre sueños de aire acondicionado y se fue a un pueblito en medio de la nada a dar su perdón, a dar su sermón. Las universidades deben llegar a la periferia de todo el país. Las universidades, el Estado, los colegios deben llegar a las casas de los estudiantes. Yo me inventé una vaina, William, que nació de una idea un día y era como estábamos en pandemia en la Universidad Autónoma del Caribe y a mí no me gusta, entonces los grados eran por ahí. Así como estábamos ahora, ya la gente se conectaba y, señor William, no sé qué, título de ingeniero, y le mandaban el título a la gente por secretaria. Y esa manera no me gustaba y yo comencé a decir un día, bueno, ni modo, tocó graduar a la gente virtual, pero hermano, escojamos con los decanos y con los vicerrectores, escojamos 20 pelados. 20 pelados que estén en el departamento del Atlántico o cerca, en el Magdalena o en Bolívar, y vamos a graduarnos a sus casas. Y la gente creía que era mentira. El rector iba a llegar a la casa y nos metíamos a la casa. Gradué un pelado en la clínica, un pelado que estaba muriendo en cuidados intensivos. Y yo decía, y si se va a morir, pues que se muera feliz con su título, hermano. Y vamos a graduarlo allá. Eso hace la crisis. La crisis hace que nosotros nos inventemos ideas y seamos disruptivos. Y los directivos universitarios que no entiendan eso disruptivo de hoy en día se están quedando anacrónicos. Entonces, hoy hay universidades matrícula dependientes que solamente están vendiendo matrícula, 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 matrícula y no están pensando en el pelado que les gusta las redes sociales. Hoy universidad, hoy toda universidad tiene que tener un escenario de música, de redes sociales, tiene que tener un lugar donde los pelados se tomen fotos y pongan numeral, un minuto, esta es mi casa. Y eso no es más de lo que yo te decía en un principio, yo tocar el corazón de la gente, tocar la emoción de la gente. Dime, William, qué pena que yo hablo mucho, Pero interrumpo que Mauricio, todas las sí, veces que no, quiera. con lo Una que pregunta, estás diciendo ahí, con lo que estás diciendo ahí, me da pie para preguntarte algo con respecto a eso, cómo permitir que ese liderazgo humano del que estás hablando de cierta forma no haga perder de vista la responsabilidad institucional, cómo combinar esas dos cosas. Hermano, en mi caso, te voy a hablar de mí, voy a abrir mi corazón. Yo soy abogado de formación, pero en mi instinto soy un poeta, un músico, yo soy loco. Y como sé que soy loco, entonces me proveo de gente pragmática
sobre todo ingenieros, sobre todo ingenieros. Todo equipo de trabajo, William, debe estar muy bien, no sé cómo es la palabra, balanceado, yo, Equilibrado. equilibrado. En mi caso, por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo la bendición de ser un hombre productivo, de camellar y buscar y resolver. Pero yo no soy muy buen administrador, porque soy loco. Entonces Dios me regaló la bendición de haberme casado con una mujer financiera, organizada. Entonces Dios me regaló la bendición de tener una mujer que me hace mi contrapeso. Si no fuera por mi mujer, yo fuera loco. Entonces, en los equipos de trabajo pasa lo mismo. Como yo me reconozco motivador, inspirador, le armo equipos de trabajo, sobre todo incluso me encanta trabajar con mujeres. Las mujeres son metódicas y pragmáticas, pero hago equipos balanceados. Eso debe primar en una institución de educación superior. Debe haber siempre alguien motivador. De los equipos de bienestar, por ejemplo, deben tener esa cercanía, pero no nos podemos alejar del currículum, de las cartas descriptivas, de un PEI, de una apuesta institucional que se da a través de unos documentos donde dice, esta es la formación nuestra. Y ahí es bacano cuando los equipos se complementan y se puede trabajar de manera organizada en el máximo de las emociones y la emotividad, pero respondiendo a una casa de estudio que tiene una razón de ser, que tiene una planificación, que tiene unos métodos y que le apunta a un egresado que tiene unas características. Entonces, yo soy en eso el loco y me proveo de acuerdo que me amarre. Mauricio, tú escribes la columna Desde el Alma, ¿verdad? Sí. Pues, en esa columna partes reflexiones muy personales. La pregunta es, ¿cómo conectas ese espacio de escritura con su rol de líder educativo? Gracias, gracias por esa pregunta, Santi. Mira, yo tenía un blog, era como una columna, era un blog que se llamaba el blog del rector, y lo escribía todos los lunes. Disfruto mucho escribir de las cosas que fluyen. En mi caso, me encanta la música, soy músico aficionado, pero por ejemplo, yo me monto en muchos aviones y en el iPad comienzo a escribir cosas, ideas. Le escribo cosas a mis hijas, mi esposa, a mi mamá le escribo muchísimo. Tengo con mi mamá una conexión muy bacana desde la escritura, me escribimos bastante. Entonces, yo tenía esa vaina que se llamaba el blog del rector. En ese blog hablaba de todos los temas, porque eso es lo bonito de la universidad. En una universidad caben todos los temas. Tú en una universidad puedes hablar de la reforma a la justicia, puedes hablar del nuevo sistema o la nueva reforma a la ley 30, que entre otras cosas acaba de sacar el Congreso de la República ayer o antier, no recuerdo. Puedes hablar de política, puedes hablar de filosofía, puedes hablar de música, puedes hablar del partido de la selección Colombia que clasificó al mundial. Entonces pero lo hacía desde un rigor académico, el blog del rector. Luego lo hice en la autónoma, el blog del rector. Cuando dejé de ser rector, dejé de publicar lo que escribía. Entonces he seguido escribiendo. Pronto los voy a invitar al lanzamiento de mi libro que será en el mes de noviembre. De un libro que voy a publicar en el mes de noviembre que se llama Yo creo en cosas que no he visto. Se llama Yo creo en cosas que no he visto. ¿Ya escuchado la canción de Willy Colón, O qué será? ¿Saben cuál es? O qué será. O qué será, qué será. Esa canción, una canción brasileña, pero original Brasil. Pero comienza diciendo Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y yo he tenido que ver muchas cosas que la gente me decía, eso no se puede. Entonces, escribo bastante. Pero como ya no era rector, dejé de publicar. Y un periodista de la ciudad de Barranquilla, Jorge Cura, en un diálogo estábamos tomando un café y me dijo, hey, tú escribes bien, yo te leía, Mauricio. De verdad, Jorge, sí, yo te leía. Pero ¿y por qué dejaste de escribir? Me dijo, bueno, porque como era el blog del rector y ya no soy rector, entonces me dijo, bueno, pero saco una columna. Entonces, eso fue el año pasado, Sandra, y yo comencé a escribir lo mismo que escribía antes. Entonces, yo, como trabajo en el Congreso de la República, todos los proyectos de ley los conozco. Estábamos en ese momento en la presidencia del Congreso de la República, yo era jurídico de la presidencia. Entonces comencé a escribir de temas jurídicos que me apasionan. Y escribía y no me llenaba. Y yo sé que yo escribo bien y era página muy bien escrita. Yo decía, esta está buena, pero es mejor. Y esto no me satisface. Y entonces me atreví a desnudar una de mis temores. Te lo confieso porque, entre otras cosas, esta mañana grabé un podcast. Yo van a grabar un podcast con Luis Carlos Quiñones. Esta mañana que lo va a publicar la semana entrante, un amigo coach que llevan a conocer. Y Luis Carlos me preguntó algo y me decía, Mauricio, el podcast se llama Desnudando Verdades. Y yo tenía un problema, un prejuicio con poder hablar de mi experiencia de vida y de mi fe. Y yo dije, yo voy a hablar desde el alma. Y no me propuse ese nombre, sino que aquí le dije a mis hijos, mujer, no, pero yo voy a escribir desde el alma. Vainas mías que me estén pasando. Y, y mi hijo mayor, Arturo, me dijo, hey, ese nombre me gusta. Ese debe ser el nombre de tu columna. Y yo, mierda, bueno, vale, vamos a hacerlo. Y me encontré, Sandra, para responder tu pregunta, una vaina que yo no sabía que yo me iba a encontrar. Y era que yo pensé que ese escrito, que después se convirtió en una videocolumna, entonces yo escribo mi columna, se publica en 4 diarios, uno en La Guajira que se llama Diario del Norte, en Impacto News, en Extra Noticias
en el portal de Mabel Morales, y la semana entrante se va a publicar en el Heraldo y en el Libertad. Y un amigo que está, que tiene un problema, un accidente, está en una cama, tiene medio cuerpo muerto, él no puede enfocar la lectura. Entonces me dijeron, Mauricio, me dice que volviste a escribir, ya no te puedo leer, tuve un accidente. Entonces me dijo, graba un audio que yo quiero. Entonces me puse a grabar el audio y mi otro hijo Mauricio me dijo, no, papi, no seas torrocho, que audio ni que audio, graba un video y publica esa vaina en tus redes. Y dije, bacano, y lo hice. Y entonces me encontré con una verdad, y era que yo no sabía que lo que yo escribo ahí, que es muy desde el alma, desde mi emoción, desde mi fe, iba a tener un alcance que yo no esperaba. No solamente a mis alumnos, sino a compañeros profesores, en investigadores. Y en estos momentos, te confieso una vaina, a través de TikTok, llego a gente que ni yo sabía que iba a llegar. Tengo un testimonio lindo de una señora que me escribió desde México. Me escribió por TikTok y me decía, Señor, que Dios lo bendiga. Yo tenía un problema muy jodido con una hija y teníamos no sé cuántos años de no vernos ni hablarnos, estábamos enemistadas, y a través de un video suyo yo me atreví a compartirle el video de su columna a mi hija y hicimos las paces. Y te digo la verdad, Sandra, yo vencí un temor, porque yo antes quería venderme como ese líder académico eh, acartonado desde el currículo, y cuando, como soy profesor, sigo siendo profesor, dicto clases de posgrado, y la materia que dicto es contratación pública, contratación estatal, principios de contratación, derecho administrativo, derecho constitucional. Y yo dije, yo me quiero dedicar más a esto. Yo quiero, desde mis emociones y desde mis errores y desde las embarradas intensas de la vida que he tenido por dedicarme a veces, que a alguien le sirva eso. Y ahí lo he conectado, y eso ha tenido una repercusión académica que yo no preví, te lo juro. Por ejemplo, la semana entrante voy a dictar una conferencia con unos empresarios del puerto de Barranquilla que vieron una de las columnas y me dijeron, ven acá, tú no puedes compartir eso a un grupo de empresarios de aquí del puerto. Y estoy disfrutando esa vaina, no te imaginas cuánto. Entonces hablamos de todo, hablamos de libre pensamiento, de distintas modalidades de género, y eso está ahí, pero hablar de Dios como que nos da pena porque me van a ver como religioso, qué sé yo. Y yo vencí ese temor, Sandra, y estoy teniendo un alcance académico tan académico en la Universidad Simón Bolívar. Me invitaron ya, y yo pensé que me iba a hacer a dictar lo que siempre he visto, por ejemplo, en teoría del acto administrativo, derecho administrativo, y me invitaron a una vaina de psicología y dije, no, espérate, se equivocaron. No, no, que nosotros no queremos que nos venga a enseñar derecho, nosotros que nos queremos hacer una cátedra aquí de salud emocional, y usted no eche su carreta desde el alma, y yo, papá, esa. Ok, estoy muy contenta con toda la Súper. trayectoria que Mauricio, excelente, y sé que desde el alma te ha abierto más puertas todavía que tu carrera como líder educativo. Y desde el alma quiero que nos des un consejo para todos los futuros líderes educativos que estamos hoy viendo esta entrevista y todos los que la verán en el futuro. Cuéntanos y nos despedimos Ay, con esa pregunta. yo creo que hoy el mundo está ávido de líderes que se puedan mostrar vulnerables, que puedan hablar desde la emoción. Ustedes se están formando nada más y nada menos como maestros. Un maestro, ¿quiénes hacen una maestría? Una pregunta. A ver, déjenme hacerle, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes me han hecho varias, yo no les he preguntado nada a ustedes. ¿Qué es un magíster? Yo, ¿qué es un magíster? ¿Qué es un magíster? Un magister es como ese líder, ese guía, ese que gerencia y coge todo un equipo y lo lleva hacia un fin común, pero integrando todo con un mismo propósito, una misma motivación. Para el bien, no Sandra, solamente para ti, ¿qué es un magíster? Para mí es el maestro al que viene a tomar también parte, si quiere ser líder, de una área muy específica, pero en sí es el maestro de esa área, de esa materia. Déjenme escuchar a William. Para ver, William, ¿qué es un magíster? No fue William. No, acá estoy, Mauricio, te cuento. Ajá. Mauricio, un magíster es ese maestro que de cierta forma guía a sus estudiantes. Bueno, le voy a decir para mí que era un magíster y por qué yo hice una maestría. Hermano, porque para ser profesor tienes que tener un título que diga que eres magíster. Y yo era profesor ya. Y entonces me comenzaban a decir, mira, ey, tú no tienes el cartón. Entonces, ey, corre por la Universidad del Norte, yo voy a hacer una maestría. Pero haciéndola, entendí el conjunto de todo lo que ustedes están diciendo. Pero en último, un profesor me dijo, Mauricio, un magíster tiene que haber producido conocimiento. O sea, ustedes para graduarse tienen que tener un trabajo de tesis de grado, ya ustedes estarán trabajando en eso. No sé si esta maestría tiene profundización investigativa o formativa, no la conozco, pero hay que haber producido un conocimiento. ¿Y qué es altera que usted haga una tesis para graduarse y ya? Un magíster tiene que producir conocimiento todos los días. Y la producción del conocimiento tiene que ser honesta. Y en la honestidad usted tiene que decir, que yo me puse a investigar. ¿Por qué la manzana se caía? Porque me golpeé en la cabeza. Entonces el tipo dijo, esta vaina, ¿por qué no se quedó allá? Se cayó y me golpeó. Vamos a investigar, y ahí nació la famosa teoría de la ley de la gravedad. Entonces,
Así producimos conocimiento todos los días. Hoy me reuní con un amigo psiquiatra, porque yo esta mañana me sentía mal. Y ese amigo psiquiatra se sorprendió cuando llegué a buscarlo. Le dije, vengo con una consulta. ¿Y qué tú? Le dije, yo soy un psiquiatra. Yo quiero conversar contigo. Y yo en estos momentos estoy viviendo un proceso emotivo donde de pronto tú me puedas dar una luz. Hoy los líderes que se estén formando deben producir conocimiento desde la honestidad, desde poder, pero primero, el producto debe ser él. El producto debe ser el maestro. Yo me quiero, ¿por qué un maestro es bueno? Porque yo me quiero parecer a él. Yo tuve profesores. Yo decía, ¿por qué estudié Derecho Administrativo? Esa es mi primera especialización. Porque mi profesor de Derecho Administrativo nos emocionaba tanto en la clase. Cogía el código y era un tipo hasta bien vestido, comía sabroso, tenía un buen cargo. Y yo decía, no, yo voy a estudiar Derecho Administrativo. ¿Por qué no estudié Derecho Laboral? Porque el profesor de Derecho Laboral, no voy a decir el nombre, por si acaso está en ustedes la pública, llegaba con una agenda vieja debajo del brazo. Una agenda de 1988, sudado. Llegaba en bus, llegaba con unos zapatos sucios. Y yo decía, no, hermano, este man está pasando el día en la bicicleta. Los que estudian derecho laboral pasan trabajo. Mentira. Hoy día tengo amigos laboralistas riquísimos, prósperos, que camellan. Entonces, desde nuestro rol, el producto soy yo y yo produzco, de pronto, no la verdad, ¿verdad? Pero sí produzco ideas de conocimiento que acerquen a la gente a la verdad y eso impacta al mundo, en donde Dios me ponga, en la calle, en el estadio, de alguna u otra forma yo estoy produciendo, yo estoy viendo en un partido y yo puedo decir, oye, ¿y qué tal si James se mueve de esta y de esta para allá? Ahí produce una idea que alguien puede decir, oye, sí, vamos a mejorarla. Eso es el consejo que yo le doy a todo el que se pare en un salón de clase, porque la gran responsabilidad de todo el que tiene una audiencia no puede simplemente ser entregar una fórmula, es impactar corazones. Hoy hay gente que está necesitada de un abrazo. Hay alumnos tuyos que te van a recordar por la forma como le estrechaste la mano, le dijiste, hey campeón, ya para adelante que tú puedes. No importa si se le olvida las tres fases de la contratación pública, precontractual, contractual, porque no importa si se le olvida esa vaina, porque, hey, aquí está. Ah, sí, aquí está lo que Mauricio me enseñó. Pero el abrazo que yo le di, la motivación que yo le di, no lo van a encontrar ahí. No lo van a encontrar. La cara, la sonrisa y la bendición que le dije, loco, ya para adelante. Con Dios todo se puede. Con Dios todo se puede, todo se puede. Eso no lo van a encontrar ahí. Y si tú tienes la bendición de tener un salón de clase, acerca a la gente, ponle un sello, que Dios de esa vaina te la va a pagar de alguna forma. A ti o a tus hijos. Muchas gracias, Muchísimas Mauricio, por este espacio que nos diste. No, hombre, Excelente, gracias a creo que es ustedes. muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias de todo corazón